grabar, que siempre me olvido. Bien, están viendo el recipiente a presión, ¿no? Sí. Sí, profe. Bien, genial. Ok. Bien. ¿Qué dice este artículo del 145? Como ya habíamos dicho, por más que sea engorroso, me van a tener que soportar. Dice este artículo 145, trabajos con riesgos especiales. ¿Por qué dice trabajo con riesgos especiales? Porque va a haber riesgos que en algunos casos lo van a sobrepasar en la parte técnica de este decreto. Dice, los establecimientos en donde se fabriquen, manipulen o empleen sustancias infectantes o susceptibles de producir polvos, gases o nieblas tóxicas o corrosivas y que pongan en peligro la salud o vida de los trabajadores estarán sujetos a las prescripciones que se detallan en este capítulo. En los procesos de fabricación se emplearán las sustancias menos nocivas. Por ejemplo, algo que tengo bastante idea, entonces uso muchos ejemplos, en los frigoríficos más viejos y más grandes se enfrían con amoníaco. Bien, es un elemento que tiene algunas características, y alguna de esas características es que es corrosivo y puede ser nocivo para la salud. Entonces, ¿qué se pide ahora? ¿Qué se exige? Que cuando yo tengo que usar algún tipo de material para enfriar, tratar de usar uno que es menos nocivo. Por ejemplo, el freón, que es otro material. Entonces, todos los pequeños, como si fuese Mundo Frisata o algún lugar así que necesitan temperaturas bajas, se trata de reemplazar este contaminante por otro. A veces cuando no se puede, se tiene que tomar las medidas preventivas. ¿Bien? Sigo. El 146. En los establecimientos donde se fabriquen, depositen o manipulen sustancias explosivas, se cumplirá lo reglamentado por fabricaciones militares. ¿Dónde puedo tener esto? ¿En qué tipo de actividad? ¿Dónde puedo tener un explosivo? En la fábrica militar. Sí, en la fábrica militar sí, pero en otro lado. En la fábrica militar. En una fábrica militar. Bueno, en un lugar donde vendan pirotecnia. Donde vendan pirotecnia. Hay un Donde compañero venda, escribiendo en el donde- chat que Bien. no puede hablar, se ve y habló de... A ver. En agua santafesina, profe. En las minerías. Bien, en YPF no me consta, bien, ahí no son explosivas los materiales. Estoy tratando de correr el chat un poco para un costado, así lo dejo ahí abierto. Bien, como bien dijeron, en las mineras, donde se hacen algún tipo de voladura, y en lo que tenga que ver con pirotecnia. Sí, O sea, van a tener que cumplir con el 351 hacia los establecimientos. Sí, Alan. Lo que es gas licuado también en YPF puede ser. Sí, pero acá ahí se refiere a sustancias explosivas. Todavía le falta un par de materias como para ver definiciones de la categorización de los elementos. Entonces, por ejemplo, le decía, esta fábrica de pirotecnia va a tener que cumplir con el 351 sí, con la 24557 sí, pero también va a tener que cumplir con reglamentos de fabricación militar. Como para dar un ejemplo, donde hacen los fuegos artificiales, lo hacen en cabinas individuales y aislados por si llega a haber algún tipo de inconveniente. ¿Ven? Como todo lo que es instalación eléctrica tiene que ser antiexplosiva y un montón de cuestiones que van a ir viendo con el transcurso de la carrera. Bien, 148, sigo. En los establecimientos en que se empleen sustancias corrosivas o se produzcan gases o vapores de tal índole, se protegerán las instalaciones y equipos contra sus efectos, a fin de evitar deterioros que puedan constituir un riesgo. Si me ven que estoy viendo más para arriba es porque como tengo la pantalla tan tapada de cosas, tengo otra pantalla allá. Por si molesta que mire tanto para arriba. Está hablando del mismo punto que el 145, donde yo tenga algún tipo de producto químico, corrosivo y demás. Esos productos también pueden dañar a las cañerías, a las paredes, a los desagües y demás, entonces me está pidiendo que los protejan. Sigo, los lugares donde se almacenan estas sustancias tendrán ventilación suficiente y permanente, además del sistema de avenamiento, que es un sistema que permite que el aire no se acumule, en síntesis. Los envases se mantendrán con sistema de cierre hacia arriba, debiendo ser desechados al cesar en su uso. Aquellos que contengan repetidamente las mismas sustancias corrosivas en cualquiera de sus estados serán controlados diariamente.
me está pidiendo un control de cualquier recipiente que yo esté usando este artículo. ¿En qué caso? En los casos en que yo esté trabajando con productos corrosivos, con vapores, con gases y demás. ¿Bien? Sigo. En los establecimientos donde se fabriquen, manipulen o empleen la sustancia enumerada en el artículo 145, el 145 es el que nos decía que todo esos vapores eran corrosivos, gas y demás, se traerán dispositivos de alarma acústicos y visuales a fin de advertir a los trabajadores en caso de riesgo. ¿Qué está pidiendo ahí, lisa y llanamente? Un sistema de emergencia. ¿Más específico? Señalizaciones. Me está pidiendo señalización y me está pidiendo una baliza o una alarma. Digamos, si tengo una pérdida de un producto químico que es muy riesgoso, necesito saberlo rápidamente y evacuar. Eso me está pidiendo. Si alguna vez tuvieron o van a tener la posibilidad de entrar a una petrolera, como recién mencioné en YPF, ellos lo primero que te capacitan es sobre los distintos tipos de sirenas que ellos tienen. Como si suena de determinada manera, qué es lo que tengo que hacer. ¿Ok? Sigo. Los establecimientos para facilitar su limpieza deberán reunir las siguientes condiciones: paredes, techos y pavimentos lisos e impermeables, sin presentar soluciones de continuidad. Pisos con declives hacia canaletas de desagüe, a fin de impedir la acumulación de líquidos y permitir su fácil escurrimiento. El punto... Ay, Ahí volví, chicos, se me desconectó a mí. Yo pensé que Estás mandando wifi celular. ¿Por qué no apagar la vez? Bien, ahí volví, chicos. ¿Estamos? Capaz que un problema del profesor. ¿Me escuchan, chicos, ahí? Estamos. Bien. Sí, sí. Me están dando pésimo internet hace varios días. Les pido a los que tienen la cámara puesta que la saquen, así me facilitan un poco. Perdón, chicos, ahí volví de nuevo. ¿Me copian? Sí, Hola. sí. Sí, profe. Sí, sí, ahora sí. Bien. Sí, sí. Sí, se escucha. Tengo una cara de mucha paciencia, pero espero que no se haya escuchado lo que había dicho antes. Bueno, trato de compartir la pantalla si esta gente de Express me estaría dejando. Bien. ¿Alguno que me ayude y me diga hasta dónde me escuchó leer o hablar? Hasta el punto 2. Hasta el punto 2. Hasta el punto 2, bien. Dice que estos pisos van a ser con declives hacia canaletas de desagües a fin de impedir la acumulación de líquidos y permitir su fácil escurrimiento. Si han prestado atención, las estaciones de servicio son así. Cómo es el piso, son las paredes y cómo es el tema de que tiene un declive para ir directamente a un desagüe o una canaleta. Yo eso, por ejemplo, lo vi en Paladini, profe. Bien, mira, hay muchos de los puntos, por ejemplo, usan amoníaco, usan material corrosivo, gas y demás, y ahora deberíamos ver en las próximas diapositivas algo que menciona puntualmente los frigoríficos. Así, si querés, también podés aportar ahí. Bueno. Bien, dice que tienen que estar ventilados adecuadamente y con dispositivos de seguridad que eviten el escape de elementos nocivos a los lugares de trabajo próximos y al medio ambiente exterior. Mantenidos en condiciones higiénicas a efecto de evitar los riesgos inherentes a las sustancias empleadas. ¿A qué se refiere con mantenidos en condiciones higiénicas? Que debe estar limpio constantemente. Bien. ¿Por qué lo pregunto? Porque ¿se acuerdan que en la primera clase dimos una definición de higiene, que era todo contaminante que pueda estar en el ambiente? Bueno, no refiere a eso. Acá refiere a higiene en cuanto a lo que es limpieza. Cuando se manipulen sustancias infecciosas, se extremarán las condiciones higiénicas por procedimientos adecuados, los que alcanzarán de ser posible a los productos y sustancias previamente a su manipulación.
Para el procedimiento de sustancias tóxicas, corrosivas, infecciosas o irritantes, se adaptarán las tecnologías cerradas o bajo cubierta con sistema de aspiración adecuado. En todo caso, que cualquier material que yo tenga que pueda cambiarlo por alguno menos nocivo o que su recipiente sea de una forma más segura que otra, siempre tengo que adoptar por esa forma. Bien. 150. Dice, en aquellos trabajos en que se utilicen materias de origen animal, tales como huesos, pieles, pelo, lana y otras, o sustancias vegetales riesgosas, será obligatoria siempre que el proceso industrial lo permita, su desinfección previa por el medio más adecuado. Se evitará la acumulación de materia orgánica en estado de putrefacción, salvo que se efectúen recipientes cerrados y se neutralicen los olores desagradables. En los establecimientos dedicados a trabajo con productos animales o vegetales, será de aplicación el decreto 4.238 del año 68 y normas legales conexas. ¿De dónde es este decreto? Este decreto es de SENASA, es los que te lo hacen cumplir. ¿Qué actividad refiere este artículo? A lo de Ganaderas, animales o A los frigoríficos, profe. Frigorífico, bien, había dicho antes el compañero a Paladini. ¿Otra actividad? curtiembre puede ser. Ganadera. Muy bien, una curtiembre, una empresa ganadera, ¿bien? ¿Alguna empresa que haga... Transporte de Hacienda. Transporte de Hacienda, bien. Fíjense cómo esta profesión te hace ver todas las actividades, como que no te puedes cerrar en lo que hace uno, sino ver transporte, producción, distribución, depósito, etcétera. Y acá me estaba diciendo, si yo voy a un frigorífico, ¿tengo que saber este decreto, el de SENASA? ¿Tengo que trabajar ahí? En muchos puntos sí. Vos no vas a controlar cómo son las buenas prácticas de manufactura del frigorífico, pero todos los elementos a lo mejor que son de higiene para el animal, para el producto, uno lo termina aprendiendo. ¿Bien? Avanzo. 151. En aquellos establecimientos donde se realicen trabajos hiperbóricos se cumplirá lo reglamentado por la Armada Nacional. ¿Qué trabajo es este hiperbórico? Hiper. ¿Cómo, Buzo. Ignacio? Los buzos. Sí, va a ir por el lado de los buzos. Todo lo que hiperbárico quiere decir que tenga mucha presión. Todo, ¿qué pasa? En nuestro decreto, como yo le decía, no dice nada de cómo tienen que trabajar los buzos. Obviamente tiene que cumplir con medidas de seguridad, etcétera, pero no va al detalle. Entonces, ¿qué tengo que hacerlo? Regulado por la Armada Nacional o en algunos casos lo reglamentado por prefectura. ¿Bien? Profe, Sí. ¿puede repetir lo que significa? Porque se lo escucha cortado. No sé si me pasa a mí o a todos. Espero que no sea a todos. Y bárico se refiere a presión. Yo también lo escucho muy cortado. Bien, entonces Sí, es mi La internet. última, si lo puede escribir en el chat, mejor. Vale. Es mi internet. Voy a tratar de hablar más lento. El término era hiperbárico. Hiper como hipermercado es el más grande y bárico viene de presión. O sea, son trabajos con presiones altas o presiones elevadas. ¿Bien? A eso refieren este tipo de trabajo. ¿Quién lo va a reglamentar? Lo va a reglamentar o la Armada Nacional o en algunos casos prefectura. ¿Bien? No es que se pisan, pero trabajan en simultáneo. Les pido por favor que si se me empieza a trabar, avísenme y repito, no tengo problema. Espero que no sea muy tedioso para ustedes. Ya hace 2 semanas que estoy renegando con internet, me quiero cambiar de empresa y está difícil para cambiarse. No lo vienen a instalar en el corto plazo. Bien, artículo 153. En los establecimientos en donde se efectúen trabajos de soldadura autógena alta presión, se almacenarán los cilindros según lo establecido en el artículo 142. ¿Qué dice el artículo 142? Sí. ¿Cómo, Ignacio? El sorteo 1. El 152. Bien. Gracias, mala mía.
Gracias. Les puedo decir que lo había leído y no se escuchó, pero no les voy a mentir. Dice el 152. En los establecimientos en que se realicen trabajos de soldadura y corte se asegurará una adecuada ventilación e iluminación. Asimismo, se tomarán las medidas de seguridad necesarias contra riesgo de incendio. Acá lo que se va a hacer es una soldadura. Todos sabemos lo que es una soldadura. ¿Quién lo sabe explicar? ¿Para qué sueldo? Para unir dos elementos. Para hacer tipo? una fijación de Bien, materiales. ¿qué tipo de elemento quiero unir? Metales. Bien, quiero unir metales, ¿bien? ¿Y cómo funciona esa soldadura? Se funden los metales y generan gases. Bien, Fernando, o sea, ¿qué sería para vos que se funden? Alta temperatura. O Se sea, unen, se unen y generan gases. Bien, Claro, agarro se unen. fácilmente, o sea, agarro dos fierros, los caliento con algo y cuando se enfrían se quedan pegados, más o menos. No, y siempre se aporta algo para unirlo. Bien. Algún otro material. Si me escucha un soldador me va a venir a golpear, pero caliento, pongo un pegamento y queda ahí unido. Eso es una soldadura explicado básicamente, ¿bien? ¿Para qué hago esto? Para hacer una mesa, para hacer una silla, para armar una casa, para un montón de cosas, siempre voy a tener algún tipo de soldadura y hay distintos tipos de soldadura, ¿bien? Dependiendo del tipo de soldadura son los riesgos que yo voy a tener. Como bien decía Fernando, esta soldadura que se empieza a calentar algún metal, empieza a generar vapores, y acá lo que me establece este artículo es que tengo que tener una ventilación adecuada y el tema de la iluminación. Bien, sin descuidar en ningún momento que puedo llegar a tener algún riesgo de incendio por este calentamiento de materiales. Bien, avanzo. Ahora sí, espero no haberme pasado ninguno. Lo leo rápido la partecita que ya leí, que dice que en los establecimientos en donde se efectúen trabajos de soldadura autógena a alta presión, se almacenan los cilindros según lo establecido en el artículo 142. ¿Qué dice el 142? ¿Se acuerdan? El almacenado de recipiente, tubos, cilindros, tambores que contengan gases licuados a presión. Genial, Luciana, muchas gracias. Y que esté señalizado con parches y todo. Sí, bueno, que no haya que no esté excesivamente, tampoco que haya lo que se necesita. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer acá en este artículo? ¿Qué me está pidiendo? Que aplique el artículo 142. Hay que cumplir el decreto. Bien, ¿cuándo? Cuando hay que almacenarlos. Bien. Bien, entonces, molestándole un poco, me está diciendo que cuando yo realice algún trabajo de soldadura autógena, todo lo que sea almacenamiento voy a tener que cumplir con el artículo 142. Y me dice que estos cilindros, los de oxígeno y los de acetileno, se almacenan separadamente, de manera tal que en caso de incendio se los pueda evacuar rápidamente. ¿Por qué? Porque es riesgoso ponerlos juntos. Me lo está dando a entender el mismo artículo. Serán claramente rotulados para identificar el gas que contienen, indicándose en forma visible el nombre del gas y pintando la parte superior con colores para su diferenciación. Ya estos elementos ya tienen pictogramas, o sea, dibujitos que los caracterizan de qué hay acá dentro de cada uno. Se utilizarán reguladores de presión diseñados solo y especialmente para el gas en uso. Los sopetes deberán ser limpiados regularmente, efectuándose su mantenimiento en forma adecuada y serán conectados a los reguladores por tubos flexibles, especiales para estas operaciones. Se evitará el contacto de sustancias grasas o aceites con los elementos accesorios de los cilindros de oxígeno. En lo que es higiene y seguridad, es tanto lo que hago como lo que puedo probar. Entonces, si yo le hago un mantenimiento constante a este tipo de elementos, lo que tengo que hacer es tener una planilla indicando cuándo lo hago y cuál es la tarea que hago. Así me queda a mí una constancia de que lo estoy realizando. Bien, así con todo lo que ustedes hagan en toda su carrera. Sigo. 154. En los establecimientos donde se efectúan trabajos de soldadura autógena, o sea, otro tipo de soldadura,
Los generadores de acetileno fijos deberán instalarse al aire o en lugares bien ventilados, lejos de los principales lugares de trabajo. La ventilación asegurará que no se formen mezclas explosivas o tóxicas. La iluminación será adecuada y los interruptores y equipos eléctricos estarán fuera del local o la instalación será a prueba de explosiones. Todo lo que es seguridad intrínseca o seguridad mejorada o instalaciones eléctricas antiexplosivas es un mundo aparte, es re interesante, lo van a ver viendo en una materia que tiene que ver directamente con riesgo eléctrico, ¿bien? Los generadores de acetileno portátiles se deberán usar, limpiar o recargar solamente si se cumplen las condiciones señaladas precedentemente y se prohíbe fumar, encender o llevar fósforos, encendedores de cigarrillo, usar llamas o sopletes, soldar y tener materiales inflamables en estos locales. Me quedan 6 minutos, estaba viendo eso. Se instalarán válvulas hidráulicas de seguridad entre el generador y cada soplete, las cuales serán inspeccionadas regularmente y en especial luego de cada retroceso de llama y el nivel de agua será controlado diariamente. El mantenimiento solo será realizado por personal adiestrado y capacitado para tal fin. Acá lo que se busca prevenir es que la llama no se meta para adentro y se prenda fuego el tubo. Es muy raro que pase eso hoy en día por cómo vienen los tubos, cilindros y demás. Anteriormente era algo que podía llegar a pasar ese tipo de accidentes. Sigo. En los establecimientos en los que se realicen trabajos de soldadura y corte en espacios confinados, se deberá asegurar por medios mecánicos una ventilación adecuada conforme lo establecido en el capítulo 11 de este reglamento. Esta comenzará a funcionar antes de que el trabajador entre al lugar y no cesará hasta que éste no se haya retirado. Pausa. ¿Qué es un espacio confinado? Un espacio cerrado. Un lugar cerrado. Bien, es un lugar cerrado. Ustedes después van a ver que hay una norma IRAN que es la Un IRAN lugar donde 30. no se puede trabajar solo. Un lugar, bien. Lugar de entrada reducido. Bien, todo lo que fueron aportando forma parte de la definición de lo que es un espacio confinado. Hay una IRAN que era 3625 que establece lo que es un espacio confinado. Dice, entre otras cosas, que es un lugar con un acceso y una salida restringida, que no es un lugar que uno tenga que usarlo para trabajar habitualmente. Como bien dijo Fernando, es un lugar en el cual no debería trabajar solo. Va a depender del tamaño del espacio confinado en sí. Entonces, un ejemplo fácil de un espacio confinado. No, profe. Los albergues en la calle. Un silo de cereales. Un silo de cereal, una alcantarilla en la calle, muy bien. ¿Por qué? Porque no son lugares que... ¿Cómo? De nuevo. Cuando viajé a Chile, Sí. Decía que estaban trabajando en un espacio confinado y era un pozo en el medio de la calle y había un cartel grande que decía espacio confinado. Bien, a eso, bueno, una de las formas para disminuir los riesgos es señalizándolo. Por eso estaba señalizado ahí. Me cuesta entrar, me cuesta salir. ¿Cuál es el riesgo acá? La evacuación. ¿Quedarse sin aire? Bien, la evacuación es uno, quedarse sin aire es otro. Bien. Que se genere alguna mezcla explosiva o algún contaminante que me impida respirar. A eso se refiere todos estos puntos. O sea, voy a soldar en ese lugar. Fíjense qué tipo de tarea voy a hacer en ese lugar determinado. Sigo leyendo. Me encanta a mí todo lo que tenga que ver con seguridad en espacio confinado. Es bastante complicado y es una actividad que se ningunea bastante porque no pasa nada, la persona entra, sale, no pasó nada, y un día entró y no tenía la cantidad necesaria de oxígeno para respirar, o el aire no estaba en sus mejores condiciones y quedó ahí tirado en el suelo, o quiso soldar y explotó el recipiente que estaba soldando. Cuando el trabajador... sí, perdón. Sigo. ¿Me escuchan, no? Sí. Bien. Cuando el trabajador entra a un espacio confinado a través de un agujero de hombre u otra pequeña abertura, se lo proveerá de un cinturón de seguridad y cable de vida.
debiendo haber un observador en el exterior durante el lapso que dure la tarea. Cuando se interrumpan los trabajos, se deberán retirar los sopletes del interior del lugar. Acá lo que me está diciendo es que yo me meto en la alcantarilla y una persona arriba de la alcantarilla va a tener que estar con una soga y yo voy a tener que estar con un arnés colgado abajo. ¿Bien? Teóricamente es muy lindo, prácticamente no tiene ningún sentido. Hoy lo que me establece la normativa es que yo tenga que usar algún sistema de poleas o aparejos para poder ayudar a levantar a esa persona. Por ejemplo, si yo tengo que hacer ese trabajo de soldadura, yo hoy creo que estoy, con esta cuarentena creo que estoy pesando unos 84 kilos. Imagínense si yo estoy abajo y ustedes están arriba y me tienen que levantar con una soga. ¿Cuánta fuerza tenés que tener para levantarme? ¿Bien? No es práctico, en su momento se veía como algo interesante, pero... Bien, ¿quién quiere hablar? Matías. Ortiz, ¿querés decir algo? No, profe. Ah, porque me pareció que levantaste la mano en el chat. No, lo bien. debo tener sin querer. Bueno, pero bueno, lo que dice el artículo es que tengo que tener un cable de vida, un arnés de seguridad y demás. Bien, avanzo, no me quiero ir a un punto. Un ejemplo de un trabajo de soldadura, no hay mucho más para agregar ahí. Son las 8:10 y 20 entramos, chicos, que ya queda menos de un minuto. Dale, Bien, cierro nomás. nos vemos.